Buenos días. Hoy estamos con el invitado Gabriel Espuche. Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos. Bueno, gracias la invitación, y la verdad que debo reconocer que no conocía muy bien este sistema, esta dinámica que están teniendo. La verdad que es muy buena. Hablando un poco con Sofía de qué se trataba, y bueno, ella me envió el proyecto. La verdad que lo tienen que aprovechar, chicos, porque en mi época, cuando empezamos a ver qué íbamos a hacer, que íbamos a salir a la secundaria, no teníamos ni idea, no sabíamos qué íbamos a hacer. Y calculo que ustedes habrán visto alguna entrevista de médicos que hablan de vocación, de servicio, de la vocación de esto y la vocación del otro. Y en lo personal, yo no sé si tenía el teléfono apagado, pero vocación nunca me llamó. Vengo de una familia técnica. Para que ustedes tengan una idea, yo soy maestro mayor de obras, nada que ver con la medicina. Pero siempre me gustó mucho el deporte y quería hacer deportología. Entonces en mi casa, muy democráticamente me dijeron tenés que ser médico. Y ya está. Así arranqué mi formación médica. En mi época, ya hace 30 años, este año, 2026 voy a cumplir, me recibido. Eran 7 años, eran 6 años de un cursado y un séptimo que uno hacía lo que se llamaban prácticas. Actualmente sé que los cursados han cambiado mucho, es mucho más dinámico. Creo que en la actualidad muchas facultades al segundo o tercer año del cursado ya están con los pacientes, están en contacto. En nuestra época no, eran 3 años de estudio y teoría, y después recién al cuarto, quinto y sexto año estábamos en contacto con la medicina. En realidad con la medicina real, que siempre decimos que es en contacto con los pacientes. La verdad que la medicina, uno al principio empieza a estudiar y no entiende nada, no sabe lo que es, y a medida que va pasando, lo bueno de la medicina es que uno lo va aplicando un poco, y sobre todo en el día a día. Entonces es como que uno iba estudiando y como no sabía qué hacer, lo ibas preguntando a tus tíos. Me acuerdo que en segundo año teníamos que sacar sangre y yo andaba con la jeringa por toda mi casa sacando sangre a todos mis tíos, a mis abuelos y todo. Tenía que desechar, era un desastre. Le hacía recuperando hematomas que cuando te van a sacar sangre a la bioquímica te hace. El tercer año empecé a practicar inyecciones. Entonces la clásica naranja para practicar inyecciones. Después a mi abuela le empecé a poner unas inyecciones que ella tenía que ponerse. Pobrecita, sufrió mi abuela, pero era mi molde de práctica. Y la verdad que cuando empecé la facultad, yo quería hacer deportología. Después me enteré que para ser deportólogo yo tenía que tener una especialización en clínica médica o si no en traumatología. Entonces, bueno, decidí que quería hacer traumatología infantil. Y lamentablemente en mi cursado de traumatología no me le hicieron gustar. Parecían unos carpinteros con lo que hacían, que aguchaban el hueso, clavaban. No me gustó para nada. Así que bueno, decidí ser pediatra. Y la verdad que no me arrepiento porque me encantan los chicos, me gustan, me divierto, me entretengo mucho. Pero la verdad que muchas veces uno piensa que va a estudiar medicina, que es muy tedioso, es muy difícil, y yo creo que la medicina es igual que todas las carreras, es difícil en todos lados. Mi papá siempre me decía que la mejor forma de estudiar es tener una buena luz y un buen asiento, nada más. Era sentarse en la mesa, poner la luz y ponerse a estudiar. Lo cual no hacía mucho, lo conozco. No soy el ejemplo, pero recuerdo que al principio me costaba muchísimo. Yo venía, como te dije, de una
formación académica totalmente distinta, era todo técnico, para mí era todo exacto, todo matemático. Venía a estudiar trigonometría, álgebra, física, en mi colegio daban astronomía, y a lo que implique en la parte del otro lado de la medicina para mí era algo ideal. Pero la verdad que con el tiempo fui encontrando la vuelta y me resultaba mucho más fácil para poder estudiar, porque hacía diagramas y hacía cosas, muchos apuntes. Era una forma más práctica para mí para estudiar. Con el tiempo, como les contaba, la verdad que se me fue siendo difícil, y después los últimos años fue más entretenido porque teníamos a los pacientes, los que íbamos los que estudiamos en realidad los pacientes. A veces cuando uno iba a rendir un examen, ahora sé que son exámenes múltiples choice al principio, pero nosotros teníamos con el paciente, íbamos a hacer los parciales con el paciente. Entonces a veces era muy gracioso porque había pacientes muy piolas y me decían, mira, yo tengo esto, decirle esto a tu médico, porque ya te daba todo lo que tenías que hacer, entonces vos ibas ahí y contabas y salías bien aprobado. Te pedían cigarrillo, chocolate, caramelo, nosotros veníamos con una bolsa gigante a todos los pacientes. Y si no, tenía los otros, los que eran re chinchudos, no les podía sacar nada. Lo divertido a veces con los pacientes era cuando vos te ibas a las salas de cirugía, por ejemplo, y te decía el residente, anda a hacer la historia clínica del paciente. Y vos te sentabas y le decías, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Yo soy fulano de tal, ¿y usted qué le pasa? Y ellos estaban acostados y te levantaban la mano y estaban esposados. Venían de la penitenciaría, generalmente se tragaban cosas y los operaban ahí. Vos te agarrabas un culeto que salías corriendo. Esa era la primera fase que vos pasabas en las entrevistas con los pacientes de cirugía. La verdad que no tengo mucho para contarle en cuanto a lo que puedo haber hecho, ¿no? Porque fueron muchas cosas divertidas, pero la Facultad de Medicina es muy dinámica. Mucho mate, mucha cordialidad. Tuve la suerte de poder hacer el último año de medicina, como les contaba, que es un internado. Yo sé que ahora también tienen lo mismo, pero con otra dinámica. Nosotros íbamos a los servicios grandes de clínica, de cirugía, de ginecobstetricia, de pediatría, y ahí básicamente hacíamos prácticas porque íbamos a ser médicos. Y ahí nosotros aprendimos a hacer partos, a ayudarle al cirujano a operar, recibíamos a los bebés, aprendimos a neonatología, los bebés más graves, en las incubadoras intubar y hacer los suelos y todo lo demás. Así que la verdad que en ese sentido la última parte, el último tramo de nuestra carrera, en nuestra época, siempre claro, nuestra época, pues sé que ahora ha cambiado bastante, ha sido la verdad que muy lindo. Y cuando uno termina la carrera hace la famosa especialización, en mi caso hice pediatría. La residencia médica se puede hacer en todo el país. Hay diferentes lugares que uno elige, tiene que rendir un examen, muchas veces son exámenes multitudinarios y nacionales, y hay algunas provincias en la actualidad es muy autonómico, cada provincia decide qué es lo que va a tomar, me acuerdo que en el momento que nosotros aprendíamos solamente se rendía en la provincia de Corrientes, para las 4 provincias, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones, y ahí una vez que vos rendías y aprobabas, elegías el lugar donde vos querías ir. En mi caso particular, cuando rendimos para pediatría, habían 27 cargos en todas las 4 provincias. Lo más gracioso, que fue una de las pocas veces que se dio en casi 20 años de elección de cargos, que entre el primero que salió en la lista y el último hay una diferencia de 2,5 puntos nada más. Estaban todos por centésimas acomodados, entonces nunca se dio eso. Realmente los 10 puestos había mucha diferencia en puntaje.
Y me acuerdo que el día que fuimos a rendir se bajaron varios puestos, de Oberá, me acuerdo, del interior de Formosa, creo de Clorinda. Y bueno, a mí en ese caso me tocó El Dorado, así que vine a hacer la residencia a la localidad de El Dorado. Ahí estuve 3 años como residente y estuve 1 año más como jefe de residentes y bueno, después me vine acá a la zona norte para trabajar. No sé qué más fue el conte. ¿Dónde estudió? ¿Dónde estudié? Bueno, la formación en ese momento era la UNE, que es la Universidad Nacional del Nordeste, que está en Corrientes. No comenté antes, yo soy de la localidad de Chaco, soy de Resistencia, así que viajaba todos los días durante 7 años. Me iba a las 5 o 6 de la mañana, que salía el colectivo, volvía a las 4 o 5 de la tarde, y en los últimos años a veces era muy dinámico porque vos tenés grupos de trabajo con tus compañeros que a veces se mezclaban entre los Fernández y los Espinosa, que son poquitos. Entonces tenía los 9 grupos de trabajo, de estudio, y después a las 4 de la tarde, así que me quedaba un espacio, nos juntábamos con algunos chicos que eran de otras localidades, entonces íbamos a las pensiones, ahí aprendí a cocinar también, no tenía ni idea, así que ahí tuve que aprender a cocinar en la pensión. Esos fueron los últimos años de estudio, ¿no? Pero sí, la mayor concentración era la única, la única facultad que estaba en la zona. Bueno, ahora aparecieron muchas escuelas privadas, pero la única que estaba en la zona. ¿Qué le recomendaría? Si alguno de nosotros quiere empezar a estudiar medicina, ¿qué nos recomienda ir viendo? Si están seguros. No, en la realidad no sé si es una recomendación, por ahí es una sugerencia en cuanto a que no haya acá lamentablemente una institución que uno los pueda guiar. Por ejemplo, que exista un programa a fin de año donde haya una orientación vocacional y diga, bueno, esta persona tiene pinta de que va a hacer algo humanístico, entonces vamos a hacer un trabajo comunitario en el hospital, 2 horas, para que vayan a ver, que escuchen el grito de que está sufriendo de la panza, que el chico que grita, que está grave, que está mal. Uno va así, vuelve a lo que les decía anteriormente, al principio era muy tedioso el estudio, pero después con el paciente encima ahí uno lo aprende, lo disfruta, lo ve. Pero lo mejor es tratar de buscar las instituciones públicas, que es lo más fácil, lo más dinámico, de que aquel que le interesa pedir un permiso, si se puede, o a través de la institución, o a lo mejor a través de este programa, vincularlo para que por lo menos que sea 1 o 2 horas en horarios académicos puedan asistir. Uno dice, no, vas a ser médico, vas a ser cirujano plástico, vas a ser, ahora que todo el mundo está haciendo cirugía robótica, por ejemplo. Sí, está lindo, pero cuando vas a hacer otra cosa, yo me acuerdo que mi compañero de estudio iba a hacer neurocirugía, y el psiquiatra nada que ver. Y en la misma carrera se dio cuenta que le está buscando otra cosa y bueno, está cambiando. Pero la mejor forma es, ahora que ustedes tienen mucho acceso a la tecnología, busquen en Google, pueden buscar charlas de grandes médicos, pero lo mejor es tratar de ir a asistir a lugares. Por ahí digo los públicos porque a veces los privados es muy difícil, somos muy poquitos, pero los públicos hay mucho más dinámica, en las salas es lo más práctico, que uno pueda decidir si le va a gustar o no. Por lo menos eso, lo que les puedo decir, lo que va a hacer es achicar un poco el fracaso. Porque muchas veces uno quiere empezar algo y cree que le gusta y cuando vas a mitad de carrera no me gusta. Y lo más difícil es darse vuelta y decirle a tu papá, no me gusta, porque sabes que puede haber consecuencias. Para los que están interesados en estudiar en el área de la salud, donde este año sí tenemos que hacer nuestra pasantía.
¿dónde nos recomendaría realizarlo? Es lo que te decía, por ahí a lo mejor podrían hablar con el hospital de Banda o de Esperanza, ¿sí? Con el doctor Vera, que es el director del hospital de acá, o si no la licenciada Marina González. Y sobre eso, bueno, armar un programa para asistencia, ya sea en consultorios, ya sea en el área de emergencia. En el caso particular, Melina es psicóloga, así que pueda acompañarlos en esa situación. Inclusive hace poquito se creó un área de salud adolescente en el hospital de Esperanza, que es participativo con todos los adolescentes. Está muy bueno el sistema. Pero sí, yo creo que es contactarse con ellos y se puede generar. Hace unos 7 o 8 años atrás había un programa de formación de pregrado, que sería la facultad, y venían chicos de otros lugares, alumnos de medicina, y hacían consultorios con nosotros en el hospital, por ejemplo. Pero eran ya de pregrado. Pero yo creo que en este caso estaría bueno. También nos preguntaron qué métodos o estrategias de estudio utilizaba más. Soy muy desmemoriado, pero siempre yo escribo mucho, hago cartelitos o hago diagramas, muy técnico, pero hago muchos dibujos. Muchas veces uno tiene que buscarse la forma de estudio. La mejor forma para existir es una buena luz y una buena sentadera. En mi caso particular tengo mucha memoria descriptiva y objetiva, o sea, yo puedo ver el vaso y dentro de 30 días me preguntás dónde está y te puedo decir la distancia que estaba y cómo estaba, pero porque es mi forma de estudiar. Pero ustedes, muchos hacen apuntes con colores, algunos hacen diagramas o esquemas. No sé si hay un método específico, pero depende de cada uno cómo está acostumbrado a estudiar. Lo que sí, hay muchas materias que son de mucha memoria. Entonces ahí uno se tiene que buscar la forma. Pero si no, en general, lo más práctico es tratar de asociar cosas. Sobre todo cuando el docente te explica, lo ideal es asociar. Por ahí ustedes acá están acostumbrados a la secundaria, que nos pasaba a todos, que nos explicaba el docente, nosotros copiábamos y listo. No, el docente se te para y te habla. Vos estás haciendo apuntes. Tenía una compañera que vieron en los juicios que hay una que está ahí con ¿cómo se llama? La técnica sí, no es taquilógrafo o algo así, no quiero decir cualquier cosa porque no me acuerdo, que hacen las rayitas, puntito, y que después van y es la descripción del juicio. Ellos escriben, como ya decía, no lo podemos copiar nunca los apuntes, después rayita. Después ya se ponía a escribir todo y tenía una velocidad terrible, apunte hermoso, todo lo copiamos de ellos. Pero no es que hay una estrategia, una forma, sí van a tener que tener mucha memoria, pero en lo personal mi recomendación es armar un título, armar un esquema de estudio y no anotar todo, sino lo principal, y sobre eso ustedes desarrollen el tema, no se aprendan la definición completa, traten de escribir lo principal de una definición. Qué sé yo, pongamos un ejemplo, dengue. Póngase fiebre, dolor de cuerpo, decaimiento, mosquito, el Aedes, paracetamol. Nada más. De ahí yo le puedo decir, bueno, es una enfermedad infecciosa, producida por mosquito, que le produce fiebre, dolor de cabeza, decaimiento, que tenga que tomar paracetamol para curar. De ahí yo le resumo. Pero pusimos diferentes estrategias de estudio, que es lo más fácil. Hay otros que escriben y desarrollan con colores, todo, pero bueno, depende de cada uno. También, ¿dónde realizó su práctica el último año? Las prácticas de pregrado en ese momento eran en 4 servicios principales: clínica, cirugía,
ginecología y pediatría. Todos los hice en hospitales de Corrientes y Resistencia. En ese caso uno podía elegir, te enviaban a donde vos tenías que te destinaban a ese lugar. Y la última práctica, que eran 50 días, era una práctica de campo, se llama, ahora que han cambiado el nombre, te mandaban al interior de una provincia a una sala de primer auxilio. A mí me tocó Campo Grande, acá en la Ruta 14, la cual tengo muy buenos recuerdos, la pasé muy bien, trabajé muchísimo, porque ahora estamos 24/7 y vivíamos en el mismo lugar. Hicimos pero muchísimas cosas. Me acuerdo que tengo buenos recuerdos porque cuando llegué el director me dijo, bueno, tenés que hacer esto, yo no era médico, estaba ahí, 2 materias me faltaban. Pero me dijeron, mira, los martes se juega pádel y después se juega fútbol de la sala, así que ya estaba anotado. Y los viernes íbamos a curar a un señor como a 10 kilómetros había que caminar. Y la señora siempre nos esperaba, me acuerdo de todo, nos esperaba con pan casero. Una cosa, pan casero y cocido. Eso desayunábamos con la señora, una gente de muy bajos recursos, hacíamos la corrección, le tomamos la medicación todo y volvíamos. Me acuerdo que vos generalmente te ibas de a 2 personas. Mi compañera iba a hacer psiquiatría, anatomía patológica, así que no quería ser más del paciente, así que me tocó todo a mí. Pero la verdad que fue muy buena experiencia, muy buena experiencia, excelente porque pude trasladar todo lo que estudié y lo que fui aprendiendo ahí. Me tocó lo que ustedes se lo de todo. Así creo que en 50 días toda la medicina. Muchísima práctica, partos complicados, atragantamientos de chicos, pacientes con preinfarto y infartos que con la famosa manera de RCP que se ha puesto muy de moda ahora, podemos sacar pacientes lamentablemente fallecidos, accidentados graves, caídos del camión, de los camiones cargados con los faros de hierba, pacientes con enfermedades oncológicas, chicos descompensados. Tuve la suerte porque me tocaron muchos chicos, entonces como justo yo quería hacer pediatría, coincidentemente me tocó a mí, y chicos bastante complicados, chicos cortados con machete, cara. Me acuerdo uno que hasta el último que me fui fue uno de los primeros. El hermano venía caminando con el machete así, moviéndolo, y atrás viene el otro y se puso el machete acá. Y bueno, tuvimos que reconstruirle la cara. Y bueno, cosas así. La verdad que, insisto, me tocó de todo y aprendí muchísimo. Y la cordialidad, genial. Sí, y última pregunta, ¿cuál fue la enfermedad que trata con más frecuencia en los niños? Van a haber títulos que se llaman enfermedades banales. Las enfermedades banales son las enfermedades comunes de la pediatría: gripe, resfríos, anginas, diarreas. Y las enfermedades exantemáticas, que son la famosa varicela, sarampión, rubiola, hay otras más, pero son las clásicas. Esos son lo que más se atiende acá en la zona. Si ponés un volumen de 100 pacientes atendidos, el 60% de esos 100 es esa enfermedad. El resto son distintas otras cosas, pero generalmente todo lo más común. ¿Hubo algún caso así muy raro que le tocó atender acá por la zona que le haya hecho dudar de su trabajo o algo? ¿Dudar en qué sentido? De que realmente esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Como que impresionado. No, que me haya hecho dudar si yo quería seguir con la medicina, la verdad que no. Al contrario, me pasó en la residencia que en la residencia generalmente uno hace guardias. Cuando yo vine al Dorado éramos 2 nada más, o sea, teníamos 15 guardias por mes. O sea, vos entrabas lunes a las 7 de la mañana y salías el miércoles a las 6 de la tarde, entraba el jueves así, en
durante 3 meses estuvimos así. Y lamentablemente yo, para los residentes superiores, tenía mucha mala suerte porque todos los casos complicados me tocaban a mí. El primer día que yo entré a la residencia, que fue el 1 de junio, a las 5 de la tarde vino una nena muy grave y había que llevarla hasta Posada. En ese momento se llevaba a Posada nada más. Y estuve de las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche bolsando con el ambuso que se le pone acá para el oxígeno. Yo así estuve del lado porque no tenemos respirador, no tenemos nada, ahora hay todo. El primer día, el día estaba posado, volví a las 3 de la tarde y se igual. O sea, y ahí arranqué con un montón de cosas. No hubo nada que a mí me hizo arrepentir, al contrario, más tenían casos muy complicados, muy difíciles. He visto un montón de cosas. Hay un chico muy conocido que tiene una discapacidad que juega en paralímpico, que es de Mao, creo que es Alvarenga de apellido, que tiene la pierna cortada en la selección Santander. Ese chico, la verdad que a mí me impresionó, ese chico lo mordió una víbora 2 veces y tuvo todas las complicaciones que existían, se lo presentó en un congreso en Mendoza, me acuerdo de todo. La madre nos sacó una foto, realmente la perdí. El chico estaba en la cama y nosotros tenemos que dormir al lado de él porque se descompensaba cada ratito, no podía salir de la pieza. Y una vez la madre nos regaló una foto, estábamos durmiendo ahí en el piso con nuestro residente y el chico ahí acostado con toda la aparato. Pero no hubo nada, al contrario, cada vez siempre me gustó, siempre me gustó. Sería todo por hoy. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. No sé si les aclaró algo, ¿no? Sí. Estudien lo que estudien, estudien. ¿Sí? Siempre yo insisto que lo más lindo que hay es uno cuando está en el consultorio con el aire acondicionado, con 35 grados afuera, sabiendo que otros están meta machete, H y todo lo demás. Así que ustedes tienen la oportunidad, chicos, aprovechen, estudien de todo. La medicina es muy linda. Cada vez se está tecnificando más. Algunos tienen miedo con la IA, otros no. La verdad que eso va a ser un antes y un después, no sé qué va a pasar. Tiene muchísimas aristas que son a veces malas en cuanto a situaciones, a veces buenas. Lo mejor que les puede pasar es fracasar, porque del fracaso se sale el éxito, eso decía Henry Ford. Así que si estudian medicina, estudienla a conciencia y tengan un objetivo para estudiar. No vayan a estudiar porque le dijo el tío, el abuelo, porque quiero ser fulano de tal. Y si la vocación los llama, aprovechen. Eso sí, si les gusta, aprovechen. Así que, bueno, gracias por la invitación. Y bueno, acá con ella, que va a hablar mejor.